Muy bien, vamos a seguir con nuestros estudios del Evangelio de Juan y os invito a abrir Juan 10. Leeremos del 11 al 6, ¿ok? Juan 10, del 11 al 6. El título de este mensaje es El buen pastor y los asalariados. El buen pastor y los asalariados. Juan 10, del 11 al 16. Dicen, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque él es asalariado. No le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y acabamos con el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Pues hasta aquí la lectura. Hoy vamos a estar dividiendo este texto en los siguientes 3 puntos que están ahí en la pantalla. Hablaremos en primer lugar del buen pastor, del pastor Jesús, y en vez de seguir el orden textual de Juan 10, 11 al 16, lo que voy a hacer es juntar estos 3 puntos temáticamente. Así que lo que haré en el primer punto es leer versículos 11 y luego 14 al 15, porque están hablando del mismo tema. En segundo lugar, nos fijaremos en el asalariado. Y finalmente, número 3, el tema del rebaño. ¿Ok? Así que ahí tenéis los 3 puntos para hoy. El pastor, el asalariado y luego el rebaño. Vamos a empezar entonces leyendo el primer punto de la predicación de hoy. Versículos 11, 14 y 15. ¿Ok? Juan 10, 11, luego 14 al 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. Hasta ahí entonces la lectura. Bien, pero comenzamos hoy nuestra exposición con otro yo soy. Yo soy el buen pastor. En Juan capítulo 6 en Galilea, Jesús se da a conocer como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Luego en la celebración de la fiesta de los tabernáculos, en Juan 8, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y la semana pasada vimos como Jesús en Juan 10 se refiere a sí mismo como la puerta. Yo soy la puerta. Y ahora tenemos un segundo yo soy en el capítulo 10, está ahí en el versículo 11, yo soy el buen pastor. Así que tenemos, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Y aquí, hermanos, ya para empezar, nos damos cuenta de que Jesús estaba totalmente consciente de su propia deidad. La doctrina de la divinidad de Jesús no fue un invento de Constantino ni del concilio de Nicea, que va. Jesús enseñó sobre su propia deidad. ¿Os acordáis, por ejemplo, a finales de Juan 8, Jesús dice a sus adversarios, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Increíble. Juan 8:58. Y luego los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Ellos sabían muy bien que Jesús se estaba autoproclamando Dios. Yo soy es el nombre divino. Y está por primera vez en Éxodo 3:14, cuando Dios dice a Moisés, yo soy el que soy. Di a los hijos de Israel que yo soy te ha enviado. Si volvemos a estudiar los primeros 10 versos de Juan 10, hoy estamos en el versículo 11, pero si repasamos los primeros 10 versos, podemos ver 4 muestras de la deidad de Jesús en la primera sección de Juan 10. En primer lugar, en el versículo 1, Jesús dice, de cierto os digo. Esto resalta la gran autoridad de Jesús, porque los fariseos decían, tal rabí ha dicho, los profetas decían, así ha dicho el Señor, pero Jesús dice, de cierto, yo os digo.
porque yo soy la autoridad. Así que ahí tenemos una muestra de su autoridad divina. Luego, en segundo lugar, en los versículos 7 y 9, Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Así Jesús comunica la idea de que Él es el yo soy de Israel, es uno con el Padre. Tercer lugar, tenemos el versículo 9, donde Jesús dice que aquellos que entran por Él serán salvos. Y ahí debemos preguntarnos, ¿cómo puede Jesús salvar si es un mero hombre? El hombre no puede salvar, solamente Dios es capaz de salvar. La respuesta es que Jesús es el Dios hombre. Amén. En Él, las dos naturalezas, Cristo verdaderamente Dios, Cristo verdaderamente hombre. Así que tenemos, de cierto os digo, tenemos yo soy la puerta, tenemos la verdad de que aquellos que entran por Él serán salvados. Y finalmente, en cuarto lugar, versículo 10, Jesús dice que Él da vida y vida en abundancia. Los profetas y los apóstoles siempre enseñan, apuntan a que Dios es el autor y el dador de la vida. Pero Jesús nos dice que Él es el dispensador de la vida. Si Él da la vida, necesariamente tiene que ser Dios. Y un reto, a lo mejor, ¿verdad? Estamos entrando ahora en el mes de mayo. ¿Por qué no apartáis 3 semanas del mes de mayo? 3 semanas. Porque Juan tiene 21 capítulos. Si vosotros leéis un capítulo de Juan todos los días, los primeros 21 días de mayo, y os animaría a hacer lo siguiente. Sacáis un boli y un cuaderno, y lo que vais a hacer es, el primer día de mayo leéis el primer capítulo de Juan, y vais apuntando en una hoja todas las enseñanzas en aquel capítulo sobre la deidad de Jesús. Y luego a finales de 21 días vais a tener 3 semanas de estudio, y la cantidad de información en Juan sobre la divinidad de Jesús es asombrosa. Así que bueno, si queréis un desafío para las primeras 3 semanas de mayo, ¿por qué no aceptáis este reto, no? Leer un capítulo al día durante las primeras 3 semanas de mayo, y luego a finales de 3 semanas vais a poder ver, ¿no?, cómo Juan testifica en múltiples ocasiones de la deidad del Señor. Así que hoy encontramos más de lo mismo. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. En el griego es interesante porque Jesús lo que dice literalmente en la traducción aquí en Juan es: yo soy el pastor, el bueno. Es decir, Jesús utiliza el adjetivo bueno para hablar de sí mismo. Él es quien nos da el buen vino. Él es quien hace buenas obras. Y si Jesús habla de sí mismo como bueno, puede ser otra señal de su deidad, pero también recalca que hay tal cosa como un pastor malévolo, ¿cierto? Él es el buen pastor, y veremos en el segundo punto que hay muchos asalariados. Jesús, a diferencia de los fariseos, es un buen pastor, no es un saltador, no es un ladrón, no es un asalariado. Él es el buen pastor. Y todo esto nos tiene que hacer pensar en Ezequiel 34. Es un capítulo donde Dios dice al pueblo que iba a levantar a un pastor en Israel, un pastor davídico conforme al corazón de Dios. Y Dios en Ezequiel 34 contrasta el ministerio del Mesías, es decir, el pastor davídico, con los malos pastores de la nación de Israel. Así que aquí debemos tener en cuenta, hermanos, el texto profético de Ezequiel 34, porque hemos visto en muchas ocasiones que Juan está muy interesado en demostrar cómo Jesús va cumpliendo ciertos aspectos de la escritura del Antiguo Testamento. Así que debemos pensar, cuando Jesús habla de sí mismo como el buen pastor, está Ezequiel 34 detrás. Algunos también sugieren, y es bastante posible, que Jesús también tenga en mente otro texto famoso del Antiguo Testamento que habla de Dios como pastor, y es el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así que tenemos Ezequiel 34, posiblemente Salmo 23. Pero Jesús es el buen pastor. A nivel lingüístico, encontramos en la Biblia 3 adjetivos que describen el oficio pastoral
de Jesús. Y hoy estamos con el primero, que es bueno, ¿ok? Jesús habla de sí mismo como el buen pastor, y como veremos un poco más adelante hoy en el mensaje, él se refiere a sí mismo como bueno en el marco de su muerte. Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Así que el primer adjetivo en cuanto al oficio pastoral de Jesús es bueno. Jesús es el buen pastor en el marco de su muerte. El segundo, por si os interesa este dato, el segundo adjetivo que usa la Biblia para hablar del oficio pastoral de Jesús es grande. Grande. Está en Hebreos 13, versículo 20, Hebreos 13, 20. Está ahí hablando de la resurrección de Jesús y dice que Él es el gran pastor de las ovejas. Okay, Jesús es grande, el pastor grande, el gran pastor. Esa es la idea. Así que Cristo es el buen pastor en el contexto de su muerte. Es el gran pastor en el contexto de su resurrección. Y el tercer adjetivo es principal o supremo, que sale traducido en la Reina Valera 60 como el príncipe de los pastores. Dice 1 Pedro 5:4. Aquí el contexto teológico no es su muerte ni su resurrección, sino la segunda venida. Y dice el texto, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Entonces tenemos Cristo, el buen pastor, en el contexto de su muerte, Juan 10:11. Jesús, el gran pastor, en el contexto de su resurrección, Hebreos 13:20. Jesús, el principal pastor, el supremo pastor, en el contexto de su segunda venida. Así que ahí tenéis tres adjetivos utilizados en el Nuevo Testamento para describir el ministerio pastoral de Jesús. Bueno, grande, principal, aleluya. Y ahora, como hemos destacado, Jesús habla de sí mismo como el buen pastor en el contexto teológico de su muerte. Es lo que vemos aquí a continuación. Dice, yo soy el buen pastor, versículo 11, ¿y qué es lo que hace el buen pastor? Da su vida por las ovejas. Y también, si os fijáis también en el 15, dice más o menos lo mismo. Pongo mi vida por las ovejas. Así que el buen pastor da su vida, pone su vida por las ovejas. Lo que tenemos, amados, pues en este texto es un anuncio del Evangelio. Cristo da su vida por los suyos. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Por qué Cristo da su vida? ¿Por qué pone su vida por las ovejas? Es decir, ¿qué es lo que Cristo está logrando por sus ovejas a través de su muerte? Pues respondo con las palabras de Juan el Bautista en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte de Jesús por sus ovejas tiene que ver con el pecado. Cristo está muriendo por los pecados de su pueblo. Por tanto, es una muerte expiatoria. Es decir, Jesús está quitando el pecado de su pueblo en el Calvario. ¿Por qué? Porque somos pecadores, somos malos. Hemos desobedecido al Creador en infinitas ocasiones. Y viene Jesús, según la proclamación del Evangelio, en 1 Corintios 15:3, para morir por nuestros pecados. Cristo no muere como un simple mártir en la cruz, como dicen los progresistas. Cristo no simplemente da su vida como una muestra de amor. No, debemos entender que en la cruz estaba efectuando algo. Estaba limpiándonos, lavándonos de toda maldad. Cristo nos salvó, Cristo nos perdonó, Cristo nos limpió en la cruz. Y si queréis un buen capítulo en la Biblia que habla sobre la muerte expiatoria de Jesús, pues hay pocos más luminosos que Isaías 53. Y os voy a leer un solo versículo de aquel capítulo tan glorioso. Isaías 53, versículo 5 dice que Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue puesta sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está la idea. Jesús da su vida por sus ovejas y da su vida con el propósito de quitar, de lavar sus pecados, su maldad, su transgresión. La sangre de Cristo pues nos lava. Gloria al nombre del Señor. Así que bendito sea Dios. Por medio entonces de la muerte de nuestro buen pastor, tenemos el perdón.
tenemos la bendición de la vida eterna. Ya no tememos morir, porque sabemos que delante del trono de Dios seremos declarados justos gracias a Jesucristo. Es muy interesante, ¿no? Porque a primera vista lees el pasaje y ves, Jesús te está diciendo que un pastor va a morir, pero aún así será para el bien de sus ovejas. Y aquí está un texto muy bonito de Leon Morris, comentarista, dice, la muerte del pastor palestino significaba la perdición de sus ovejas, ¿verdad? El pastor es golpeado, el pastor muere y las ovejas son dispersadas. Pero la muerte del buen pastor, Jesucristo, aleluya, significa vida para sus ovejas. Increíble, gloria a Dios. Amén. Cristo da su vida por las ovejas, da su vida para quitar sus pecados. Y aquí tenemos también un punto teológico muy interesante. La pregunta sería, ¿por quiénes da Jesús su vida? Lo dice ahí. El buen pastor da su vida por las ovejas. Por las ovejas. Aquí, pues, amados, tenemos una prueba de la doctrina llamada la expiación limitada, o, si preferís, la redención particular. Jesús no da su vida por los lobos, no. No da su vida por los perros, no da su vida por las cabras, no da su vida por los asalariados. Él da su vida por sus amadísimas ovejas. Dios el Padre envía a Dios el Hijo al mundo con el fin de rescatar a las ovejas que le fueron obsequiadas en la eternidad pasada. Cristo viene al mundo para asegurar y efectuar la salvación de su pueblo elegido. Ahora, la sangre de Jesús, teóricamente hablando, hipotéticamente hablando, sí podría perdonar todos los pecados de todos los seres humanos. Pero no es el designio de Dios. No es la voluntad de Dios salvar a todo el mundo. Pero esta sangre es eficaz únicamente en las ovejas predestinadas, elegidas por el Señor. Así que a Dios le agrada tener misericordia de algunos y al mismo tiempo Dios decide pasar por alto a otros y es una gran manifestación de su preciosa justicia. Yo me acuerdo, ¿no? Mis días arminianos, que hubo una oración de Jesús que no conseguía entender, es que no aguantaba esa oración de Jesús. Y él dice en Juan 17:9, Padre, ruego por ellos, no ruego por el mundo, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. ¿Veis? Jesús está intercediendo por sus ovejas como sumo sacerdote. Jesús salva a su pueblo. Él muere por su pueblo. Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pues hermanos, qué consuelo, ¿no? Saber que Jesucristo ha derramado su sangre por el perdón de todos nuestros pecados. Y ya que somos sus ovejas, no podemos ser jamás condenados. Aleluya. Él ha efectuado nuestra salvación. Él garantiza nuestra salvación. No es que Cristo estuviera en la cruz ahí haciendo posible nuestra salvación. Él estaba en efecto realizándola, efectuándola. Amén, asegurándola. Gloria al Señor. Aquí tenéis una cita muy buena de Charles Hodge. El pecado de Adán no hizo meramente posible la condenación de todos los hombres, sino que fue la base de su condenación. Es decir, Adán aseguró la condenación de la raza humana. Del mismo modo, la justicia de Cristo no hizo meramente posible la salvación del hombre, sino que aseguró la salvación de aquellos a favor de quienes Él la ganó. Y relacionado aquí a lo que dice Charles Hodge, quisiera comentar algunas palabras pastorales de parte de Spurgeon. Dice Charles Spurgeon, si Cristo ha muerto por ti, hermano, nunca te perderás. Dios no castigará dos veces la misma ofensa. Si Dios castigó a Cristo por tus pecados, no te castigará a ti también. La justicia de Dios no puede demandar el pago dos veces, primero de la mano herida del Salvador y luego de la mía.
¿Cómo podría Dios ser justo si castigara a Cristo, el sustituto, y luego al pecador? Pues, amado, tú no te perderás, porque Dios es justo. Dios no exigirá que haya dos pagos por tus pecados. Jesucristo, el Todopoderoso, infinito Dios, aleluya, derramó de su santísima sangre para quitar todas tus manchas, todas tus arrugas morales. Gloria a Dios, tienes la garantía de la salvación eterna. Así que tú has sido justificado delante de Dios. Y Pablo también agrega en Romanos 3, que Cristo no solamente murió para justificarnos a nosotros, quitar nuestro pecado, declararnos justos, también murió para demostrar la justicia de Dios. Es decir, Cristo murió para justificar al ser humano y para justificar a Dios. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué enseña Pablo esto de que Cristo justificó a Dios? Porque claro, Dios, y lo digo con reverencia, Dios no puede simplemente decirle a un pecador, pues te perdono, hasta luego, vete a casa, ¿no? Pensad en un juez, ¿no? En tu ciudad, estamos aquí en Almería, digamos que hay un político corrupto que ha estafado millones de los almerienses y después de, 10 años de engaño, de mentiras, pues está delante del tribunal y bueno, el juez le dice, no pasa nada, yo te perdono, vete a casa en paz. Hermanos, los almerienses tendrían que meter a aquel juez en la cárcel. Porque él es corrupto, corrupto. Dios no puede simplemente decir a un pecador te perdono. Tiene que haber justicia. Y en efecto, ya que Cristo ha derramado su santa sangre por nosotros, podemos ser nosotros justificados y también Dios ahora puede justificarnos sin ser injusto. Porque hubo un pago, gloria a Dios. Y en el caso de los incrédulos, como no ha habido pago por ellos, pues perecerán eternamente. Así que gloria a Dios, hermano. Tú tienes el perdón de tus pecados, tú tienes la vida eterna. Y luego si te fijas en el versículo 14, tienes otra bendición. Dice que yo conozco mis ovejas. Yo conozco mis ovejas. Estamos aquí entrando en una esfera muy misteriosa. Pero las ovejas le fueron dadas, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. Cristo conoce a los suyos. Y lo que estamos aquí tratando de explicar es que no es un mero conocimiento intelectual. Por ejemplo, yo conozco a Joe Biden, ¿no? Ayer, que anunció que va a presentarse de nuevo para la presidencia en 2024. Yo sí conozco, yo sé quién es Joe Biden, pero yo no le conozco como persona, no he tenido tratos íntimos con él. Lo que tenemos aquí de parte de Jesús es una declaración de su conocimiento íntimo, personal, vivencial, ¿no? De todas sus ovejas. Nos habla de intimidad. Y como decía el comentarista puritano Matthew Henry, Cristo sabe con una mirada distintiva quiénes son sus ovejas y quiénes no. Conoce a las ovejas a pesar de sus muchas debilidades, menos mal, gloria a Dios. Y también conoce a las cabras a pesar de sus disfraces más convincentes. Cristo conoce a los suyos. Cristo no puede ser engañado. Muchos vendrán en el último día diciendo, Señor, Señor. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Mateo 7:23. Cristo desde luego conoce a todos los incrédulos, sabe quiénes son, pero no tiene esa relación íntima, personal, vivencial con ellos. Otro texto en esta línea, en cuanto al conocimiento que Dios tiene de sus ovejas, es 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19 dice que el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y es más, Cristo agrega otra cosa. No solamente conoce Él de forma íntima, personal, a sus ovejas, sino que agrega ahí, versículo 14, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. O sea, tú conoces a Cristo porque Él te conoció primero. Tú le amas a Cristo porque Él te amó a ti primero. ¿Cómo puedes saber si eres del Señor? Porque tú amas a Jesús. Tú amas a Jesús con todo tu corazón. Él lo es todo para ti. Hay afectos
hacia Cristo en tu alma. Tú amas al Señor Jesús. Como dice 1 Pedro 1.8. 1 Pedro 1.8. ¿A quién amáis sin haberle visto? Conoces a Cristo, amas a Cristo, deseas a Cristo. Esta es la vida eterna, Cristo. Crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Y lo que a mí más me sorprende en cuanto a este conocimiento entre Jesús y sus ovejas, Jesús conoce a los suyos, las ovejas conocen a Jesús. Jesús presenta aquí un paralelismo. Y él dice que esta clase de conocimiento que hay entre Jesús y sus ovejas es análoga a la clase de relación que hay entre el Padre y el Hijo. Dice en el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es decir, Jesús compara, está hablando de la relación entre sí mismo y las ovejas, y compara esta clase de amor, de conocimiento, con el tipo de amor, de conocimiento que mora entre el Padre y el Hijo. Así que es increíble, ¿no? Una vez más, estamos aquí en un terreno bien misterioso, pero qué hermoso saber que es verdad que nuestro amor, nuestro conocimiento de Jesús puede dejar mucho que desear, dista de ser perfecto, pero en todos los regenerados, en todas las ovejas, hay un verdadero amor, hay un verdadero conocimiento de Jesucristo. Ahora, no es que sea perfecto, en el día de mañana, en el día de la glorificación será perfeccionado, pero es real, y es algo análogo a lo que hemos comentado antes, la relación entre el Padre y el Hijo. Ahora, no sé exactamente cómo explicar todo esto, y tampoco no hay ningún teólogo, ningún predicador que sea capaz de explicar todo esto en profundidad, pero sí que Jesús está haciéndonos entender que la clase de amor y conocimiento que hay entre nosotros hacia Jesús es en algún sentido, tiene algo que ver con lo que existe entre el Padre y el Hijo. Y creo que lo que a lo mejor podemos sí decir es que el amor que tenemos en nuestra alma hacia Jesús no es un amor mundano, sensual, hollywoodiense, es un amor que es dado por el Espíritu Santo. Romanos 5:5, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que yo entiendo, ¿no? Que de alguna manera, ya que tenemos este amor verdadero, que es del Espíritu de Dios, no ya es un amor humanista que prevalece hoy en muchas iglesias, el amor verdadero, y este amor, aunque dista de ser perfecto en nosotros por nuestros pecados y debilidades y metaduras de pata, pero es un amor genuino, y en un sentido es parecido a la clase de amor que existe entre el Padre y el Hijo. Entonces, si tú de verdad has nacido de nuevo, tú amas a Jesucristo. Y bueno, dicho sea de paso, amas a Dios el Padre y amas también a Dios el Espíritu. Pero no quisiera caer aquí en algo puramente enigmático, porque es muy fácil que alguien nos diga, yo amo al Padre, yo amo al Hijo, yo amo al Espíritu Santo. Juan, en su primera carta, y que estamos aquí con el Evangelio de Juan en su primera carta nos recuerda que si tú de verdad amas al Dios Trinitario, si amas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, se verá en tu relación con tu iglesia local. Sí, se verá en tu trato con tus hermanos en la fe. El que de verdad ama a Dios, ama a sus hermanos. 1 de Juan 4, versículos 20 a 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, si de verdad hemos nacido de Dios, necesitamos la iglesia. No estaremos poniendo pegas, no estaremos con excusas, cada 2 por 3, dando razones por las que no podemos congregarnos. Nos buscaremos, nos esforzaremos por estar con nuestros hermanos todas las veces que podamos. Es fruto de una persona regenerada. Así que tu amor por Dios en realidad se ve reflejado en la clase de amor que exhibes hacia los hermanos de tu iglesia local. Y si nunca te congregas, lo siento, tú no amas a la iglesia de Dios. Tú no amas al pueblo del Señor. Tienes que comprometerte con el pueblo de Dios. ¿Cómo demuestras pues tu amor por el Padre, por el Espíritu y sobre todo por el Hijo que estamos estudiando aquí hoy? Pues a través de tu amor por la iglesia. Porque la iglesia es la esposa
del Señor Jesús. Así que hoy te insto a amar al Padre con todo tu corazón, porque Él te escogió antes de la fundación del mundo para ser salvado. Hoy te ruego que ames al Señor Jesús, porque Él es tu buen pastor. Derramó su santa sangre para quitar todo tu pecado. Y ahora Él te conoce a ti, tú le conoces a Él. Alaba a tu Salvador Jesucristo. Y también te exhorto a amar al Espíritu Santo de Dios. Él es tan precioso que ha querido aplicar todo lo logrado por Cristo en su cruz, en su resurrección, a nuestras vidas. Y todo lo que compró Cristo hace 2000 años, Él, el Espíritu, lo está aplicando en nuestro corazón. Por eso somos regenerados, porque Cristo compró nuestra regeneración, compró nuestra fe, compró nuestro arrepentimiento, compró nuestra santificación, nuestra preservación. Él compró nuestra glorificación y el Espíritu de Dios se deleita en aplicar estas bendiciones de Cristo a los corazones de todos los santos. Aleluya al Dios trinitario, pero acabo diciéndote también, ama a tu iglesia, no dejando de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Se verá tu amor por el Dios trinitario en tu trato con tu iglesia local. Y si no estás comprometido con una iglesia local, no amas. Si no amas al pueblo de Dios, no amas al Dios del pueblo. Así de sencillo. Puede sonar radical, pero hay que decir las cosas con claridad. Hasta aquí, amados, pues, el primer punto del sermón de hoy. Hemos estado considerando el asunto del buen pastor, que Él da su vida por las ovejas y nos conoce, le conocemos a Él. Gloria a su nombre. Y ahora, lo fuerte. Hay asalariados. Vamos a estar ahora leyendo, según hay la pantalla, versículos 12 y 13. ¿Ok? Versículos 12 y 13. Dicen, mas el asalariado, y que no es el pastor verdadero, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¡Wow! Ok, un asalariado. Bueno, en el contexto, Jesús aquí piensa en los fariseos. En otro mensaje, definí el mensaje de los fariseos como un evangelio de moralismo, nacionalismo y de tradicionalismo, ¿verdad? Y ahora está diciendo que estos fariseos están únicamente interesados en pasta, en dinero. Ahora, huelga recalcar que el dinero en sí no es malo. El problema no es el dinero, ¿verdad? El dinero es moralmente neutral y de hecho es correcto, es bíblico, de hecho es obligatorio que la iglesia local sostenga a sus pastores, sobre todo a los pastores que se entregan a la tarea de la enseñanza, porque se supone que todos los ancianos gobiernan a la iglesia, pero hay algunos ancianos que se entregan más bien a la tarea de enseñar. Y estos ancianos son doblemente dignos, ¿verdad? Así que digno es el obrero de su salario. 1 Timoteo 5, 18. Otro texto en esta línea sería Gálatas 6:6, que dice que el que es enseñado la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Está hablando en el contexto de provisión económica. Por tanto, es lícito, es bíblico, es obligatorio que la iglesia sostenga, ayude económicamente a su pastor, a sus pastores. Ahora, hay iglesias jovencitas que recién están comenzando y uno puede entender que no es posible, dada la situación actual, es imposible que aquella iglesia sostenga a su pastor, pero debe ser la meta. Es la marca, ¿no?, de una iglesia saludable. Pero bueno, volvamos al tema del dinero. El dinero en sí no es malo. El dinero es moralmente neutral, el internet no es malo, el cuerpo humano no es malo, ¿verdad? Estamos hablando de asuntos que no son ni buenos ni malos por definición, todo depende del uso. Así que el dinero no es malo, pero el amor al dinero es el problema. La Biblia nunca condena el dinero, pero sí condena el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor
al dinero. No dice raíz de todos los males es el dinero. No. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que, ¿es el dinero malo? No. ¿Es el amor al dinero malo? Ajá. Sí, señor. Malo. Matthew Henry dice que un asalariado es una persona que está más interesada en la paga que en el trabajo. Y bueno, cuando esto se aplica a la labor pastoral es bien lamentable. Ahora, en realidad, todos vosotros sois asalariados, porque a lo mejor habrá alguno aquí conectado, algún raro, que me dice, no, yo no voy al trabajo por el sueldo, yo voy al trabajo porque el jefe me cae muy bien y porque amo a los clientes y que es una empresa muy noble y yo estoy encantado ahí. No, amor, de cada 10,000 habitantes habrá uno que hable así, ¿no? Pero como regla general, todos vamos al curro para cobrar. O sea, en este sentido somos asalariados, todos somos asalariados. Pero el problema es cuando hay asalariados ya en el ministerio pastoral, que no están interesados en las ovejas, sino más bien en las recompensas. ¿Qué pasa en el corazón de un pastor asalariado? Pues lo que a él le apasiona es su cuenta bancaria. Él quiere números, 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 pero no el libro bíblico de números. Él ve el ministerio como un camino hacia una vida próspera. Y este peligro es particularmente real en los países de tradición protestante, porque en aquellas naciones hay mega iglesias y también las denominaciones evangélicas poseen mucho, pero mucho dinero. Luego también está todo el asunto de la teología de la prosperidad. Y cuando uno se mueve en aquellos círculos, pues poco a poco el dinero va convirtiéndose en el eje de todo. Tenemos un ejemplo reciente en los Estados Unidos. El mes pasado, el pastor, esto salió incluso en la prensa, James Edward Smith, él está en el condado de Broward, en Florida, y él obtuvo ilegalmente el control de la propiedad de la iglesia, los fondos de la congregación. La iglesia se llama, por cierto, la Iglesia Bautista de Nueva Jerusalén, en Pompano Beach, y él vendió el edificio de la iglesia por $600,000, ¿no? Y lo gracioso, ¿queréis saber quién se quedó con todo el dinero? Es que no lo vais a creer. El pastor obtiene ilegalmente el control, los papeles por una maniobra ahí que hizo, que luego pillaron, vende el local, $600,000 en su cuenta bancaria. Hermanos, absolutamente increíble. Hay asalariados entre nosotros. Hace un mes hubo un apóstol, ¿cómo se llama? Omar Gamarra, ¿no? Y él dice textualmente en un vídeo que podéis ver online, incluso yo saqué una noticia sobre esto, él dice, yo quisiera orar por vosotros, pero no veo billetes aquí en el altar. Hermanos, madre mía, por favor, qué sinvergüenza, ¿no? O que está en Kenia, en algunas iglesias en Kenia, si tú quieres que el pastor ore por ti, por tu salud, por tus finanzas, tú tienes que sembrar una semilla de al menos $115 para que el pastor, el ungido, ruegue por tu vida. Hermanos, estamos viviendo en una época de asalariados. Dice J. Ceril, el asalariado alimenta al rebaño por dinero y no por amor. Aunque yo también diría que, como regla general, los pastores asalariados no tienden a alimentar bien al rebaño. Tienden a predicar mensajes humanistas, egocéntricos, que son principios mundanos, ¿no? Así que yo incluso pondría, amor entre comillas, el verbo ahí alimentar. El asalariado alimenta al rebaño por dinero, no por amor. Lo hace por lo que puede sacar a cambio y no porque se preocupe realmente por las ovejas. No les preocupa a los asalariados más que ellos mismos y su propio honor y beneficio. El falso profeta piensa en sí mismo en primer lugar, ¿no? Y yo pienso, ¿no? En esta cita ahí. Viene una persona a mí, dice, pastor, quiero que pastor, tú eres Will Graham, estás en la iglesia de Almería, te respetamos, te seguimos, todo lo demás. Aquí tienes una siembra de $115 para que ores por mí y por nosotros. Hermanos, 1, rechazo este dinero. Y 2, yo daría dinero para poder orar por mis hermanos. ¿Entendéis cómo es el corazón de un hombre que realmente tiene temor de Dios?
¿Cómo vas a recibir dinero para hacer una oración por una persona si tú, siendo un verdadero hijo de Dios, lo que vas a hacer es tú poner de tu parte para ser de bendición para otros? Pero entre nosotros hay asalariados. Ahora, no, a lo mejor estamos enfocándonos exclusivamente en la cuestión del dinero, pero pueden haber otros intereses terrenales. A lo mejor hay pastores en el púlpito que no están tan impulsados por el dinero, pero hay otros ídolos humanos terrenales, tales como fama, el honor, autoridad sociopolítica, el sexo también, ¿no? Porque cada semana hay escándalos sexuales en el pastorado. Pero en el fondo lo que estamos diciendo acerca de los asalariados es que su motivación es egoísta. Están en el ministerio para su propia gloria. No están preocupados por la gloria del Señor. Son como Judas Iscariote, solamente usando a Jesús para alcanzar sus propios fines. Me viene a la mente una frase del apóstol Pablo en Filipenses 3:19. Dice, cuyo Dios es su vientre. Claro, no es que los pastores estén enamorados necesariamente de la comida, pero lo que Pablo está resaltando es el falso, el inconverso, busca lo carnal, busca lo mundano, busca lo terrenal, cuyo Dios es su vientre. Por tanto, el asalariado está en el ministerio por razones puramente terrenales. Y esto significa, según el versículo 12, que cuando surcan situaciones desagradables que atentan contra su comodidad, que atentan contra su cuenta bancaria, es decir, que atentan contra su vientre, para utilizar la metáfora de Pablo, pues aquel asalariado no tarda en marcharse de la iglesia. Lo que dice el versículo 12, Jesús ahí dice, el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo. Hay que interpretar aquí lobo metafóricamente. El lobo representa problemas, dificultades, dolor de cabeza, luchas, peleas. El acomodado, el que ama su propia gloria, el que va en pos del vientre, él ve venir al lobo. ¿Y qué hace? Deja las ovejas y huye. ¡Wow! Entonces, la señal de que alguien es un verdadero pastor es su reacción en momentos de gran dificultad y de gran aflicción en la iglesia local. Porque lo que el asalariado va a hacer es, en cuanto surca una situación, y como regla general los problemas surgen a partir del segundo o tercer año en el ministerio pastoral, a partir de aquella situación difícil, desagradable, que atenta contra los intereses personales del pastor, se levanta y se marcha dejando a las ovejas. Estamos en una generación así. No hay nada de compromiso. Hoy el divorcio es la opción fácil, ¿no? Agustín, cuando yo estaba estudiando esta predicación, para predicar este mensaje, leí sobre Agustín y cómo él hablaba sobre este versículo, y él pone un ejemplo muy interesante que quisiera también compartir con vosotros, y sirve para demostrar el corazón de un hombre asalariado, el cual no está en el ministerio con el propósito de glorificar a Dios. Agustín dice que una marca de un pastor falso un asalariado es, que nunca reprende a los miembros impenitentes de la iglesia. Nunca reprende a los impenitentes, que es un impenitente, es alguien que está en un patrón de pecado y no se arrepiente. Impenitente, no se arrepiente, no hay penitencia en él. Bueno, en el fondo el pastor no confronta a aquella persona porque en el fondo él ama su propia comodidad. Él es egoísta. Porque lo que el pastor no quiere es tener problemas en la iglesia. No quiere tener enemigos, no quiere tener conflictos y por tanto permanece en silencio. Y a veces los pastores pueden empezar a razonar de forma puramente terrenal. Y os pongo un ejemplo, ¿no? Digamos que hay un hermano en la iglesia que está en un patrón de pecado, y tiene que ser confrontado y el pastor está pensando, bueno, si yo le llamo la atención a pues él es hijo de fulano y de fulanaza. Y ellos, como familia, están muy bien conectados, enchufados con 3 familias importantes más de la iglesia, que encima son hermanos que ofrendan bastante generosamente y si yo le llamo la atención a corre el peligro de perder
bueno, le pierdo a él, pierdo a sus dos padres y a lo mejor ya se me va una cuarta parte de la iglesia. Yo estoy casado, tengo que dar de comer a mi esposa, tengo 3 boquitas más, mis 3 niños. Entonces, yo sé que Dios no quiere que mi familia sufra. Él quiere que yo sea un buen padre, que yo proteja los intereses de mi hogar. Consiguientemente, no le voy a decir nada a este hombre impenitente. Y así permanece la iglesia en un estado de paz y no hay problemas. ¿Os dais cuenta, hermanos, de la sutileza de la mente carnal? ¿Verdad? Y ahora, hay un caso de pecado flagrante en la iglesia, pero el pastor no quiere hacer nada porque en última instancia es un asalariado. Está poniendo sus propios intereses terrenales en primer lugar. Porque si aquel pastor fuera un verdadero hombre de Dios, él sabría que la Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que una cuarta parte de la iglesia puede levantarse y marcharse. O mejor dicho, un 95% de la iglesia puede levantarse y marcharse. Pero si el pastor está andando en integridad, haciendo las cosas bien delante del temor del Señor, pues él contará con la bendición y la provisión del Todopoderoso. No tiene por qué preocuparse. Pero ahí está la tentación siempre de Satanás, ¿no? Él quiere que anulemos los principios bíblicos por amor a principios humanistas. Y bueno, el ejemplo de Agustín me pareció absolutamente increíble, ¿no? No es algo, como regla general, no tendemos a pensar en cosas así, pero demuestra, ¿no?, una gran verdad, donde hay este conflicto entre lo divino y lo puramente humano. Así que, amados, en las iglesias hay asalariados. Hay asalariados. El falso pastor, cuando hay dificultades, se levanta, se va, hasta luego, bye bye, chao chao. No quiere saber nada de aflicciones ni de dificultades. Pero yo siempre me pregunto, ¿no? Si el príncipe de los pastores, Jesucristo, sufrió tantísimas cosas, si él fue crucificado, ¿por qué esperamos los pastores del siglo XXI vivir como si estuviéramos de vacaciones, no? Debemos sufrir. Necesitamos tener cicatrices. Son marcas de nuestra fidelidad al Señor. Pero, como he dicho antes, vivimos en una generación de poco compromiso. Lo vemos en la esfera matrimonial. Aquí en España, para vosotros que nos estáis siguiendo desde afuera, en España ahora mismo es increíble, ¿no? Las cifras son que de cada 10 matrimonios que se producen aquí en la península ibérica, ahora 7 acaban en ruptura. Es decir, solamente 3 de cada 10 matrimonios permanece. Es absolutamente increíble. Ahora, yo no tengo las cifras ministeriales del mundo evangélico en España, porque no hay ninguna asociación que haya hecho estudios al respecto, pero sí voy a citaros algunos datos muy preocupantes desde los Estados Unidos. Y doy las gracias aquí a Joel Beeke por su investigación. En the USA, Estados Unidos, cada mes, hermanos, 1,500 pastores evangélicos se dan de baja de ministerio. 1,500. Los primeros 18 meses son muy bonitos, ¿verdad? Pero luego, a partir de 18 meses, ya entrando en el tercer año, ya empiezan a florecer problemas. Ahora mismo, en los Estados Unidos, el pastorado promedio es de 3 años. Sí, me habéis oído bien, ¿eh? Un pastor común y corriente en los Estados Unidos dura 3 años. Y yo comparo, ¿no?, estas estadísticas con la época puritana, cuando los hermanos puritanos tenían la mentalidad de ir a una iglesia local y derramar sus vidas ahí. Y estar ministrando en ese púlpito 50, 60 años hasta que el Señor los llamara a casa. Ahora es verdad que Dios puede llamar a un pastor. Un pastor puede estar en la iglesia de Almería. Y llevo ya, este año serán 7 años en noviembre, si Dios quiere, 7 años. Y Dios a lo mejor podría llamarme a otro sitio. Pero la meta no es ir a otro sitio. La meta es tener mi corazón 100% entregado a la obra en Almería, entregar mi corazón ahí a los santos. Y luego en el día de mañana, si Dios me llamara, pues me levanto y me entrego 100% a otro sitio. Pero no estamos siempre con esta mentalidad de infiel. De siempre estar pensando en ir a otros sitios donde nos ofrezcan mejores condiciones, donde nos vayan a subir un poco el salario. Debemos ser fieles, hermanos, y amar a las ovejas, y dar nuestras vidas por ellas, y no abandonar la iglesia cuando surgen lobos.
Debemos nosotros sacar garras y luchar contra los lobos en el nombre del Señor. Los pastores puritanos no iban de flor en flor. No iban coqueteando con diferentes ministerios e iglesias para ver si podían tener una salida laboral. No. Ellos fueron fieles a sus iglesias locales. Y por tanto, como dije, los santos el día domingo no van a librarse de mí tan fácilmente, ¿no? Gloria a Dios. Yo amo al pueblo del Señor. Yo amo a la iglesia en Almería. Y bueno, sería una pasada. Vosotros que estáis en otros sitios de España, de América Latina, sería muy bello teneros con nosotros un día en la iglesia, alabando juntos al Señor. Pero necesitamos obreros así, que aman a la grey de Dios, que aman al rebaño, que no van a abandonar la iglesia por la presencia de lobos, sino que lo que van a hacer es mantenerse firmes en su sitio y luchar contra los lobos y rugir con el Espíritu de Cristo, ¿no? Manteniéndose firmes y oponiéndose a la obra del diablo. Y antes de acabar, pues, este segundo punto, quisiera leer un par de textos acerca de un espíritu verdaderamente pastoral, ¿no? Y espero que os bendigan. En primer lugar, 1 Corintios 10, 24. 1 Corintios 10, 24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahí está el corazón de un verdadero cristiano, ahí está el corazón de un verdadero pastor, ¿ok? La forma de servir a la iglesia es levantar al otro, no pisotear, no derribar al otro. Lo que queremos hacer como pastores es levantar a la iglesia, santificar a la iglesia, hacer bien a la iglesia. Un verdadero pastor está contento cuando se entera de cómo la iglesia va embelleciéndose, recibe testimonios bonitos de cómo Dios está usando a los hermanos, y también le entra tristeza, ¿no? Le entra tristeza en el alma cuando se entera que hay hermanos que están en tibieza, apáticos, apagados. ¿Por qué? Porque su corazón está en la obra. Su corazón está con el pueblo de Dios, no está pensando únicamente en su cuenta bancaria. Y luego otro texto muy bonito es Filipenses 2, del 19-21. Filipenses 2, 19-21 dice: yo espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, pues todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es que ahí tenemos Pablo diciendo que iba a enviar al joven Timoteo a la iglesia de Filipos, para, de alguna forma, enterarse de cómo iban las cosas ahí, con el fin de que Pablo fuera consolado, ¿no? Y Pablo habla de Timoteo diciéndole: mira, este muchacho que está conmigo ama a Dios, ama al pueblo del Señor, y él realmente está preocupado por vosotros, se interesa por vosotros. Entonces ahí vemos un varón, un jovencito que estuvo varios años con el apóstol Pablo, sus viajes misioneros. ¿Y sabéis lo que Dios hizo con Timoteo? Pues unos años más tarde, Dios le colocó, le puso en el ministerio pastoral en Éfeso, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Y ahí estaba Timoteo, incluso después de la muerte de Pablo, ahí estaba Timoteo predicando la doctrina apostólica. Así que ya vemos en Timoteo, aún antes de entrar en el ministerio pastoral, es un varón cuya vida se caracteriza por amor a la iglesia. Él no está entre semana escondiéndose en casa, detrás de un ordenador, en su jardín, viendo partidos de fútbol. No, él está con la iglesia. Timoteo anda con la iglesia. Y los varones jóvenes que son así, que tienen este amor por la iglesia, se entregan a la iglesia, se interesan por la iglesia, pues muchos de ellos, en día y mañana, aleluya, Dios podrá usarlos en la labor pastoral. No debemos poner a cualquiera en el ministerio pastoral, sino hombres que realmente son de la iglesia. Es muy difícil decir: yo amo al Padre, yo amo al Hijo, yo amo al Espíritu Santo, yo tengo un doctorado en teología, ya. Pero amas a la iglesia, sirves a los santos, caminas con la iglesia el fin de semana, entre semana. Ahí vemos realmente si la persona tiene un corazón eclesial o no. Antes de acabar también, quisiera preguntaros algo. Yo sé que en este segundo punto hemos dado mucha caña a los pastores asalariados, y es importante hacerlo, pero también quisiera haceros reflexionar sobre los creyentes asalariados, porque sé que hemos venido criticando un poco a los pastores que están solamente interesados en cuestiones humanistas, pero te pregunto a ti también como creyente. No estás en el ministerio pastoral, eres un creyente, pero eres un creyente verdadero, un creyente asalariado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando surgen dificultades en tu iglesia local, por ejemplo, tienes un desacuerdo con, yo qué sé, un Paco, si tienes una pelea con la hermana María, ¿qué pasa? ¿Desapareces de la iglesia? ¿Estás 3 semanas sin congregarte? ¿Verdad? Estás reaccionando como un creyente asalariado.
Porque el creyente verdadero no abandona la iglesia. El creyente verdadero es maduro, entiende que ha sido perdonado en Cristo, entiende que la iglesia no es perfecta, aunque sea una iglesia, digamos, reformada, protestante, que tome las confesiones de fe en serio, aunque sea una iglesia de sana doctrina, para que nos entendamos, ¿no? El creyente no espera encontrar perfección en su iglesia y por tanto, tarde o temprano va a recibir latigazos. Y si tú no has recibido ningún latigazo estando en la iglesia, si no ha habido ningún roce, es que llevarás muy poco tiempo convertido. Porque te profetizo, que dentro de muy poco vas a experimentar una situación desagradable en la iglesia. Algún hermano estará hablando mal de ti, alguien te va a criticar, alguien te va a decir no sé qué, no sé cuánto, y ahí vas a tener que reaccionar con el amor del Señor. Como decía el apóstol, soportándose unos a otros, ¿no? Aguantándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Así que, ¿qué eres? ¿Un creyente verdadero? ¿Un creyente asalariado? Que se va de la iglesia y abandona el rebaño en cuanto haya un lobo. Así que sí, hoy debemos criticar a los pastores asalariados. Amén. Y Dios libre en nuestra iglesia local de tener un pastor asalariado detrás del púlpito. Amén. Pero también Dios nos libre de tener una iglesia repleta de creyentes asalariados, egocéntricos, que solamente van a la iglesia mientras todo el mundo hable bien de ellos, les diga cosas bonitas, ¿verdad? Que Dios nos dé madurez. Y bueno, yo soy, como bien sabéis, a mí me encanta el té. Tengo aquí 2 tazas, tengo que bajar a la cocina. ¿Y cómo puedo yo saber qué está dentro de la bolsita de té? Pues yo meto agua hirviendo dentro de la taza y después pues coloco la bolsita y enseguida identifico por el olor y el sabor si es manzanilla, si es té negro, si es rooibos, ¿verdad? El agua hirviendo, las aguas calientes, revelan lo que hay en la bolsita. ¿Cómo vamos a ver lo que hay en tu corazón? A través de agua caliente, a través de situaciones difíciles. Y por medio de conflictos en la iglesia, por medio de dificultades, incluso divisiones, Dios manifestará las intenciones de los corazones. Dios nos guarde de tener a pastores asalariados en el púlpito y Dios nos guarde de tener a creyentes asalariados en los bancos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, y acabamos hoy con el tercer punto, el rebaño. Este punto ya es muy bonito. Versículo 16, Juan 3:16. Así que vuelvo a colocar aquí el bosquejo. Ok. Juan 10:16 dice: También yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellos también debo traer, y oirán mi voz. Habrá un pastor y un rebaño. Amén. Bueno, Jesús dice aquí que Él es el buen pastor, desde luego lo que hemos venido estudiando. Él dice que tiene otras ovejas. Ahora es muy interesante aquí. Él está hablando de las ovejas que no son del redil de Israel. Todo el contexto, ¿verdad? Es la sanidad del varón nacido ciego, un judío. Cristo está salvando a los judíos. Está salvando a los que son del redil de Israel. Pero también va a salvar a los gentiles. Y lo que a mí me interesa aquí poderosamente la atención es, como lingüísticamente hablando, Jesús no dice, porque sería más correcto que Jesús dijera, yo tendré otras ovejas. Porque la misión hacia los gentiles no había comenzado. El día de Pentecostés no había llegado. Jesús todavía sigue entre nosotros en Juan 10. No ha ascendido. Después de su ascensión, luego derrama el poder del Espíritu. Pero Jesús no utiliza el futuro. No dice yo tendré otras ovejas. Él dice en el presente, hablando de los gentiles que todavía han de convertirse, yo tengo otras ovejas. Esto es muy raro, ¿no? Porque Jesús supuestamente no se equivoca. Jesús es el omnisciente y todopoderoso Dios. Jesucristo no puede mentir. Entonces, ¿por qué Jesús utiliza el presente simple y no el futuro? Pues hermanos, estamos aquí hablando desde la perspectiva de la eternidad. Porque las ovejas de Jesús eran suyas desde antes de la fundación del mundo.
Y por eso Jesús se refiere a aquellas ovejas en el presente. Ya son suyas. Ahora, no han llegado a convertirse, no han ejercido ni fe ni arrepentimiento, pero son ovejas del Señor y tarde o temprano van a colocar su fe en Cristo arrepintiéndose. Hay un texto paralelo en Hechos 18:10, donde Pablo está predicando por la ciudad de Corinto, y la palabra de Dios le dice, Pablo, no temas, habla, no calles. Hechos 18:10. Pablo, no calles porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte el mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y uno piensa, pues ¿por qué dice yo tengo mucho pueblo? No son convertidos todavía, pero ya que Dios está hablando desde la perspectiva de la eternidad, pues ellos ya son suyos. Dios los iba a alcanzar sí o sí. Eran personas que no habían sido alcanzadas por la gracia de Dios, pero iban a convertirse por medio del ministerio de Pablo. Es que Dios declara en el presente que tiene mucho pueblo en la ciudad porque habla desde la perspectiva de la eternidad. Es justo lo que encontramos aquí en Juan capítulo 10. Jesús está diciendo, hay ovejas mías que están entre los gentiles, tarde o temprano serán alcanzadas, pero ten por seguro que aquellas ovejas ya son mías. Tarde o temprano serán convertidas, pero siguen siendo mías. Y vemos aquí en el texto que Jesús no está hablando únicamente de los de Israel. Dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Contexto, el redil es Israel. Estamos hablando de la sanidad del varón nacido ciego. Cristo está alcanzando a los israelitas, pero debe traer también a las ovejas que no son del redil de Israel. Es decir, está hablando de los gentiles, está hablando de los norirlandeses, está hablando de los españoles, de los mexicanos, colombianos, salvadoreños, hondureños. Amén. Gloria al Señor. Repito el versículo que cité antes, Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Gentiles. Dios va a obrar entre los gentiles con gran poder. Hay un texto menos conocido en esta línea, un poco más adelante en Juan 11, versículo 52, Juan 11:52, el sumo sacerdote está profetizando sin saberlo y dice que Cristo debe morir por la nación, y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a todos los hijos de Dios que están dispersos. Ahí tenemos pues la salvación de los israelitas y la salvación de los gentiles. Y Jesús también nos dice en Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos. No es un texto de universalismo. Es un texto que nos revela que Cristo no solamente va a llamar a los israelitas, sino a los gentiles hacia sí mismo. Y todo esto es el cumplimiento de la palabra profética que Dios dio a través de Isaías, cuando dijo Dios el Padre dijo a Dios el Hijo, poco es para mí, hijo, que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Yo también te di subraya esta parte, hermanos, esta parte hay que prestar mucha atención. Yo te di por luz de las naciones, para que tú seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y ya que es así, hay una iglesia local en Almería. Hay una iglesia en muchos países. Hay iglesias en todos los países del mundo, hasta en Corea del Norte, en Afganistán. Hay creyentes, porque Dios cumple su palabra. Y qué bonito ver que aquellas ovejas, sí o sí, dice el texto, oirán mi voz. Oirán mi voz. No es lenguaje de probabilidad, no es lenguaje de posibilidad. Es posible que oigan, espero que me hagan caso, estaré llamando a la puerta de sus corazones y espero que me respondan. No. Mis ovejas, tarde o temprano, oirán mi voz. Así que Dios iba a levantar a predicadores para anunciar a Cristo entre las naciones gentiles, y los escogidos iban a responder con fe y arrepentimiento. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Me imagino que aquí los fariseos pensaban que Jesús estaba mal de la cabeza, ¿no? Quizás un joven predicador, treintañero, Galileo, está en el Medio Oriente diciendo que, mira, él va a tener un montón de ovejas entre los gentiles. Y uno diría, históricamente hablando, que Jesús de Nazaret estaba loco, no mal, al menos en términos humanos.
Pero 2000 años más tarde, fijaos, sus palabras se han cumplido al pie de la letra. Aquí estamos, ¿no? Hay millones y millones de creyentes en las tierras gentiles que profesan fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y observad una última cosa aquí, hermanos. Una penúltima cosa y luego una última cosa. La penúltima es que las ovejas oyen la voz. Oyen la voz. ¿Qué es lo que trae la oveja? La verdadera oveja, la voz del Señor. La palabra del Señor. ¿Cuántas iglesias contemporáneas se han olvidado de este principio? Ahora, en lugar de la palabra de Cristo, no adulterada, lo que ofrecen las iglesias es entretenimiento, espectáculos, cristotecas, un mensaje diluido e inofensivo. La predicación, sin embargo, de Cristo hace bien a las ovejas. Es como un imán, como un anzuelo. Y cuando Jesús está siendo exaltado en una iglesia, las ovejas están contentas. Y de hecho, aquí está la prueba de una verdadera oveja, ¿no? Una oveja que está en salud. Cuando una oveja, por ejemplo, tiene que buscar trabajo en otra ciudad porque le echen del curro o se le acaba el contrato, él va a una nueva ciudad con su familia y en vez de buscar a la iglesia más grande, la iglesia con el mejor equipo de sonido, la iglesia con el equipo de alabanza más de moda o la iglesia más adinerada, lo que la oveja va buscando es la iglesia donde se predique fielmente la palabra de Dios. Y ahí va a echar raíces. Porque la oveja sabe que en esa iglesia va a prosperar espiritualmente. Va a florecer. Va a ser embellecido por el poder del Espíritu Santo. Así que estamos en la iglesia principalmente por la palabra de Dios. No estamos en la iglesia por amiguitos. La iglesia no es un club social. Estamos ahí porque oímos la voz del buen pastor Jesucristo. Y si el púlpito se desvía de la proclamación de la palabra de Cristo, la oveja no quiere saber nada. Y va buscando buenos pastos, ¿verdad? Ahora las cabras están contentas en una iglesia humanista, egocéntrica, pero la cabra no puede permanecer mucho tiempo en una iglesia verdaderamente cristocéntrica. Así que esta es la penúltima observación, que la oveja desea la voz del buen pastor. Y el último dato es lo que dice a finales de 16. Dice Jesús, pues, habrá un rebaño y un pastor. Habrá un rebaño y un pastor, pastor con P mayúscula. Hay muchos pastores que están subordinados al príncipe de los pastores, al pastor supremo, principal, 1 Pedro 5:4. El pastor de pastores es Jesucristo. La iglesia de Almería no es propiedad del pastor Will Graham, es propiedad del pastor Jesucristo. Y Jesús dice, pues, ya que las ovejas oirán su voz, las ovejas de Israel y las ovejas de los gentiles, pues habrá un solo rebaño. Es un poco raro, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, si está hablando de israelitas y luego de gentiles, habrá dos rebaños. Pero no. Hay un solo rebaño y hay un solo pastor. Y bueno, mi última observación de mensaje hoy es, y espero que no os asustéis, que no apaguéis aquí ahora la grabación, pero os puedo decir, hermanos, que fundamentándome en este versículo, yo os puedo decir que yo creo de todo corazón en una sola santa iglesia católica. Yo sí creo en una sola santa iglesia católica. Ahora, no os marchéis, no os preocupéis, no soy mariano, ni Rajoy, no soy papista, ni catequista, ni transubstanciacionista. No. Hay una sola iglesia católica. Pero el adjetivo católico significa algo muy bello. La palabra católico significa universal. La iglesia es universal. La iglesia es para los gentiles también. Hay una sola iglesia. Y luego hay una multitud de expresiones locales de esta iglesia, digamos, universal. Así que cuando yo digo que creo en la iglesia católica, no estoy diciendo que siga yo al Papa Francisco, ni a Ratzinger, que ya está muerto, ¿no? No. Hay una sola iglesia universal. Hay una iglesia católica, con un solo pastor, Jesucristo. Y bueno, esta cita de J. Ceril nos viene muy bien antes de concluir. Debemos cuidarnos, pues, de no hacer que esta única iglesia sea demasiado limitada o demasiado amplia.
¿Y qué es lo que J. Cyril está diciendo aquí? Bueno, podemos pecar a veces de ser demasiado, cerrados, intolerantes, fundamentalistas. ¿Qué quiero decir con esto? A veces hay cuestiones secundarias que no son de la esencia de la fe y acabamos tachando a nuestros, bueno, no diría enemigos, pero aquellos que no ven las cosas como nosotros, empezamos a tildar a aquellas personas como hijos del diablo o están bajo condenación. Os pongo un ejemplo. El tema de la escatología, ¿no? Hay personas online que están totalmente convencidas de que va a haber un rapto secreto 7 años antes de la venida de Jesús. ¿Okay? Va a haber un rapto secreto. Yo no creo en esta teoría y hay que recalcar que solamente empezaron a enseñar esta idea en el siglo XIX, ¿verdad? Es una novedad teológica. Yo no creo en un rapto secreto 7 años antes de la venida de Cristo. Yo creo que el rapto, el arrebatamiento se da públicamente, no privadamente, en el marco de la segunda venida. Los dos eventos suceden al mismo tiempo. Pero no vamos a condenar a nuestros hermanos pretribulacionistas como hijos del diablo. No estamos de acuerdo con ellos, pero no por eso son hijos del diablo. O R.F. Sproul, nuestro hermano Sproul, que es padre bautista, que bueno, ya no está entre nosotros, pero él estaba toda la vida bautizando a infantes. Ahora, no bautiza a los infantes con el entendimiento católico. Los católicos piensan que el niño bautizado está siendo regenerado y que está siendo perdonado todo su pecado original. Nosotros no enseñamos tal, bueno, los paidobautistas no enseñan tal doctrina. Pero ¿qué pasa? Sproul, por bautizar a niños, está en el infierno. ¿Qué va? Él creyó en el evangelio apostólico. Él cree que Cristo había muerto por sus pecados. Él cree que Cristo resucitó literal y corporalmente el tercer día. Sproul está en el cielo. Era un hombre justificado por sola fide, en solus Christus, mediante sola gracia. Sproul es un creyente. Ahora, si Sproul estuviera entre nosotros, podríamos hablar con él. Oye, RC, ¿cómo puede estar enseñando que los niños tienen que bautizarse, no? Pero entendéis, no debemos ser demasiado, limitados. No debemos condenar a la gente innecesariamente. Pero también, como Ryle dice ahí, tampoco debemos caer en el error opuesto de tener demasiado, no sé si voy a decir amor, la palabra no, bueno, voy a decir la palabra amor y explicaré lo que quiero decir. No debemos ser demasiado amorosos. Cuando digo amoroso, no hablo de amor en el sentido puro, el amor dado por el Espíritu. Hablo de este amor mundano, pagano, light, que todo lo acepta, todo lo tolera. Por ejemplo, hoy, ¿no? Estamos viendo aquí en Europa una gran multiplicación de iglesias que están aceptando la ideología de género y se dan a conocer como iglesias cristianas. Hermanos, no son iglesias cristianas. No son iglesias cristianas, son sinagogas de Satanás. Porque el Evangelio nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y el llamamiento del Evangelio es, creed en Cristo y arrepentíos. Entonces, como ellos, aquellas iglesias, están justificando el pecado y están deteniendo a la gente de arrepentirse de su pecado, no son verdaderas iglesias. Son sinagogas de Satanás. Así que, cuando hablamos de la unidad de la iglesia, no debemos ser, para citar a Ryle de nuevo, debemos tener cuidado de no hacer que la unidad de la iglesia sea demasiado limitada o demasiado amplia. Amén. Así que gloria a Dios por la iglesia, gloria a Dios por este rebaño y todos, así que vosotros hermanos, los españoles, los latinoamericanos, no sé si habrá aquí alguien conectado desde, Asia, África, todos somos hermanos, somos una sola familia. Los más de 2,200 hermanos nuestros en Nigeria, que fueron masacrados el año pasado, son nuestros familiares. Somos una familia en un mismo espíritu, bajo una misma sangre, para la gloria de un solo Dios. Amén. Aleluya al Señor. Pues acabamos hoy recapitulando lo aprendido hoy en el mensaje. En primer lugar, hablamos del pastor, diciendo que Cristo es el yo soy, es decir, Él es Dios y es el buen pastor, así cumpliendo Ezequiel 34. Él es el pastor davídico, da su vida por nuestros pecados, da su vida por sus ovejas, no por las cabras, y misteriosamente hay algún tipo de relación entre la clase de amor que existe entre Cristo y los creyentes y entre Cristo y el Padre. Es un gran misterio, pero no debe ser una dulce y preciosa realidad. Punto número 2, hablando del asalariado.
es el pastor que solamente está preocupado por su vientre, sus intereses terrenales, no ama al rebaño, no ama a Dios. ¿Y cómo se demuestran los verdaderos colores del asalariado? Pues cuando se acercan lobos, problemas, momentos desagradables y de angustia, el asalariado se levanta, se va, hasta luego, adiós, hasta nunca. Que Dios nos libre de tener a un pastor asalariado en el púlpito y que Dios nos libre también de ser creyentes asalariados, porque los hay en abundancia. Y finalmente, número 3, hemos hablado de rebaño. Gloria a Dios, Jesucristo es el buen pastor de Israel y es el buen pastor de los gentiles. Hasta el día de hoy Jesús sigue atrayendo a sus escogidos a través de la predicación de su evangelio. Gloria a Dios, su voz es el imán y el anzuelo que tanto necesitamos. Y como acabamos viendo hoy en el estudio, las ovejas de Cristo oyen su voz y ahora son un solo rebaño con un solo pastor. Por tanto, como protestantes, podemos decir de todo corazón que creemos en una sola santa iglesia católica, y el pueblo de Dios dice amén. Un abrazo bien fuerte desde Almería en el nombre de Cristo. Gloria al Señor por su palabra. Gloria a Dios por estas verdades. Bendiciones. Y acabamos diciendo, como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.